Jornada hoy de ritmo frenético en el sector ganadero. Hoy conocemos cómo se lleva a cabo el saneamiento. Comienza Campo Salmantino. El presidente de Asaja Salamanca nos detalla cómo se lleva a cabo el saneamiento en una explotación ganadera, unos trabajos que permiten detectar a aquellos animales con tuberculosis. Precisamente la comarca de Vitigudino es una de las que mayor incidencia tiene. Sin embargo, muchos ganaderos tienen dudas de que este tipo de campañas logren erradicarla, ya que, tal y como defiende Juan Luis Delgado, existirían otros factores que la fomentan, como es la fauna salvaje. Un programa en el que el presidente de Asaja, además, recordará cuáles son las principales demandas del sector. No faltarán tampoco en este programa las noticias de actualidad. No se lo pueden perder. La utilidad del saneamiento que estamos haciendo ahora, hasta ahora se venía haciendo dos pruebas, para tuberculosis y para brucelosis. La brucelosis ya está erradicada prácticamente en todo el territorio nacional. Bueno, hay algunas zonas que todavía quedan por erradicar. La brucelosis, que se hacía la prueba en el mismo saneamiento, se cogía para tuberculosis y para brucelosis. Y ahora lo que estamos haciendo concretamente es tuberculosis. Se hace un chequeo para extraer los animales que tienen tuberculosis dentro de la cabaña. El animal que sale positivo, que reacciona a las pruebas, se sacrifica. Recordar que la carne que sale de esos animales es totalmente apta para el consumo humano. Lo que se está pretendiendo es erradicar la tuberculosis en el conjunto de los animales. Cabe decir que nosotros tenemos muchas dudas, porque el saneamiento llevamos muchos años trabajando y haciéndolo igual, y vemos que en determinados momentos hay repuntes, como en esta zona, en la comarca de Vitigudino, donde estamos ahora, hay un repunte que no entendemos muchas veces de qué es. Desde el campo se lo achacamos a que es la fauna silvestre, y por mucho que estamos saneando y analizando todas nuestras vacas, matando la que reacciona, pero como hay otros factores, otros vectores en el campo, otros reservorios que tenga la enfermedad, nosotros entendemos que es complicado, pero bueno, eso está por definir. Las administraciones son las que tienen que dilucidar si realmente hay otros vectores, o nos tendrían que explicar a qué se debe que después de tantos años pues avanzamos muy poquito. Es el sentir que tienen todos los ganaderos, que tenemos todos los ganaderos. Intensa y estresante, y es la culminación de días de preparativo, que tampoco es la culminación. El saneamiento consiste en 2 días, un día que se inocula la tuberculina y 2 días después que se vuelven a encerrar los mismos animales para ver si le ha hecho reacción ese primer pinchazo. Son varios días, bueno, son semanas, porque tienes que estar la semana anterior preparando que los animales están cerca de los corrales, conseguir que se puedan encerrar todos. Cuando están paridas, como en este momento, las vacas pues son más complicadas porque intentan esconder los animales, las crías. Hay que recordar que están todo el año están en el campo, entonces cuando les arrimas a las instalaciones, ellas ya saben que es para alguna perrería como esta, entonces cuesta, y es muchísimo estrés para el titular, para los trabajadores, para la gente que te ayuda, porque hay que recordar que tienes que tirar de tus vecinos, de gente de otras explotaciones, para poder hacer esta tarea. Hay que meter todos los animales, no te permiten que se escape alguno, entonces te lo trabajas para que no falle nada de esto. Bueno, los encargados de hacer la inoculación o sacar las muestras cuando es que hay que sacar en sangre, que en alguna determinada prueba se hace el gamma interferón, se hace en sangre también, son los veterinarios, una subcontrata que coge la Junta para toda la cabaña de la Junta de Castilla y León, como hacen en otras comunidades. Contrata determinados equipos de veterinarios para hacerlas 1 o 2 veces o las que proceda en cada explotación. Cada explotación sanea en función del estatus sanitario que tenga 1, 2 o 3 veces, dependiendo de cómo esté y la calificación tenga que recuperar o no. Suelen ser 2 veterinarios, o un veterinario y un auxiliar. Nosotros en esta zona hemos exigido y pedido que sean veterinarios, porque al tener tantas dudas, al ver tanto malestar y al ver que avanzamos tan poco, le hemos pedido a la administración que siempre vengan 2 veterinarios, cosa que a veces yo creo que no cumplen. Bueno, yo creo que no, sé que a veces no lo cumplen, pero sí preferimos que sean profesionales, porque hay muchas dudas. A la hora de hacer la prueba, esto hay que recordar que cuando se le inocula la tuberculina, se le inyecta y 2 días después se ve si le ha hecho reacción. Es si tiene un poquito más de bulto, no. Si tiene 3 milímetros más la piel, ya sería positivo el animal, o 2. Entonces estamos hablando de 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo, entonces está muy a criterio del profesional. Se mide con un cutímetro para medir ese calibre, y bueno, entendemos muchas veces que está a criterio y tenemos muchas dudas, por eso pedimos que sean profesionales. Y además tienes que disponer de instalaciones apropiadas, porque hay que hacer muchos animales en poco tiempo, donde puedas encerrarlos, porque no es fácil, como os he dicho antes, y personal, tienes que tirar en el que tengamos trabajador. Yo sí tengo un trabajador en esta explotación, pero entre los 2 no lo podríamos hacer, pues que tiene que ayudar pues algún otro de alguna otra explotación vecina, o contratar a alguien más adicional para estas labores.
La jornada de hoy es cuando se le inocula, en el caso este solo tuberculosis, le están inoculando, se le pela un poquito en el cuello, se le inocula la tuberculina y 2 días después volvemos a encerrarlas, hacemos el mismo proceso, hay que recordar que 2 días después los animales ya saben que si les arrimas hacia los corrales están como que más cabreados, cuesta bastante más, entonces es un poco más el estrés que tenemos todavía y al día siguiente pues se vuelve a medir, como decía antes, es cuando se mide y si tiene esa reacción, ese calibre que sube 1 milímetro más de lo que está permitido, pues se identifica la vaca, se marca, se le mete un bolo ruminal y se lleva automáticamente antes de 15 días al matadero. Hay que sacrificarla y la explotación pues pierde la calificación, si tenía calificación indemne de tuberculosis, a partir de ese momento ya pierde la calificación, tendría que empezar un proceso de análisis regulares para recuperar otra vez la calificación. 2 meses y medio después, ese animal que se sacrifica en el matadero, tú una vez que te la marcan aquí, lo antes posible, antes de 15 días, la sacrificas. En el matadero se le coge otra muestra. Allí hay otros veterinarios que miran las partes donde puede haber algún ganglio que tenga posibilidades de que esté albergada el espoligotipo y allí le cogen muestras y les llevan al laboratorio. Hacen cultivo para ver si reacciona o no. Si hay cultivo, pues es una calificación, estaría positiva en tuberculosis. Si no hay cultivo, pues tiene la calificación suspendida. En otros 2 meses y medio podrías volver a hacer otro saneamiento y ir recuperando pasos hasta conseguir la calificación. Es un proceso que es relativo dependiendo de dónde venga la explotación, si ya ha tenido algún positivo antes, si no lo ha tenido en los últimos 3 años, es bastante complejo. A nosotros lo que nos dicen, los que se supone que sabe, es que aunque si reacciona a la tuberculinización cuando se le hace así en piel, es que en algún sitio tiene tuberculosis, tiene el bicho, por llamarlo de alguna manera. Se le llama falsos positivos porque esos animales que han reaccionado en piel se han sacrificado y luego en el cultivo no ha reaccionado. Y entendemos, o nosotros hablamos, que como que es falso positivo, que no estaba enferma. Pero según los que saben, dice que sí, que si se hubiese analizado todas las partes del animal, en algún lugar estaría albergada la bacteria. No lo sé, nosotros seguimos teniendo muchas dudas cuando esos animales no reaccionan. Se supone que sí, que el contagio es por los mocos, por la mucosidad, donde comen en el mismo sitio, de ahí que nosotros pensemos que, porque nosotros las vacas llevamos muchos años haciendo saneamiento y matando los animales que estén positivos y seguimos teniendo problemas, pensamos, todos los agricultores ganaderos, pensamos que es la fauna, concretamente los jabalíes sobre todo, que en estas zonas, que todo extensivo, van a las charcas al abrevadero de uno, van al abrevadero del otro, entonces si uno tiene tuberculosis y por ahí van quedando las mucosas de los animales, de las vacas en este caso, el jabalí está allí, también se contagia, va a echarse en la otra charca del vecino. Nosotros pensamos que es eso, como no sea eso no entendemos cómo se puede, entonces sí se contagia por el contacto entre unos y otros, por eso también se contagian la finca de uno con la finca del otro, los vallados de alambradas, pues lógicamente se lamben o queda la mucosidad por ahí a la orilla, se entiende que se contagia así. En teoría, dependiendo de la calificación de la unidad veterinaria. En esta comarca, en la unidad veterinaria de Vitigudino, tenemos que dar 2 vueltas los que no tenemos la calificación histórica, es decir, los que no llevamos más de 3 años sin haber tenido animales positivos. Tenemos que dar 2 vueltas. En condiciones normales sería una vuelta, una explotación T3H que se llama, explotación que lleva más de 3 años sin tener tuberculosis, tiene que dar una vuelta al año. Ahora llevamos el año pasado y llevamos estos 2 años, la comarca de Vitigudino es la que más incidencia tiene. Ahora estamos a esperas de que nos den los resultados del pasado año, del año 21, por el mes de marzo es cuando nos dan los resultados, porque se ha esperado a que hayan salido los cultivos de los últimos animales, porque el cultivo hay que recordar que suele tardar 2 meses más o menos, y esperan 2 meses para ver si esos cultivos reaccionan o no reaccionan, para darnos el resultado. La incidencia, pues en esta zona de las más altas, el último dato que teníamos creo que es una prevalencia del 6% de las explotaciones, te estoy hablando de memoria, no lo tengo ahora muy claro, es una incidencia altísima, la media de Salamanca estará en el 2,5, 2,40 o algo así, y en Castilla y León está por en torno al 2, algo menos del 2, o en 1,90, 1,80 o algo así. Esta incidencia es la más alta, pero es que ha habido un repunte en estos 2 últimos años y es lo que no entendemos los ganaderos, porque venimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo que cuando íbamos bajando, no entendemos el que haya habido este repunte en esta zona.
Pues nosotros seguimos con las demandas de siempre. Nosotros pedimos flexibilidad en el tema del saneamiento. Nosotros hemos dicho, como organización y los ganaderos, el grupo de ganaderos que estamos trabajando, de asociaciones que estamos pues aportando lo que podemos en este tema con el consejero, es que sea flexible. Nosotros lo de dar las dos vueltas es complicadísimo en las zonas, entonces lo que pedíamos, claro, el plan europeo, que viene una directiva europea, y el plan nacional habla de erradicación de la enfermedad, no contempla simplemente el control. Nosotros somos defensores del control, el hacer un saneamiento regular al año, pues eso lo entendemos fácilmente, pero el tener que erradicarlo y viendo que este repunte que hemos tenido lo vemos muy complicado, muy difícil en las zonas de extensivo. Nos comparan con otras zonas, pero es que en zonas como esta, que es todo extensivo y hay una cabaña amplísima, es muy difícil de controlar los otros factores. La reivindicación es flexibilidad y si se pudiesen encontrar unas pruebas más eficaces, porque el problema que tenemos es que las pruebas no son eficaces. Y después de conocer todos estos detalles, damos paso a publicidad. Retomamos el programa con más cuestiones de actualidad en nuestra sección de breves. Asaja muestra su preocupación por las graves repercusiones del conflicto bélico Rusia-Ucrania para el sector agrario español. Ucrania es hoy por hoy el granero de Europa en lo que a cereales se refiere y el primer productor mundial de semillas, harinas y aceites de girasol. De igual manera, el gas y el petróleo ucranianos son la base para la producción de abonos y fertilizantes para toda Europa, y el conflicto armado tendrá consecuencias de peso para el comercio comunitario, con un importante incremento de precios y desde luego para el sector agrario español, aquejado de una importante crisis de rentabilidad. Hay que recordar que España, deficitaria en cereales, importa anualmente casi el 30% del maíz que necesita de Ucrania. En 2018, las importaciones de maíz alcanzaron los 2,8 millones de toneladas, por un valor de 460 millones de euros. Además, el 60% de nuestras compras en el exterior de aceite de girasol también proceden de Ucrania, así como el 17% del trigo, el 31% de las tortas de aceites vegetales y el 15,4% de leguminosas grano. El destino de todas estas importaciones es fundamentalmente la elaboración de piensos para nuestra ganadería y una falta de suministro derivará en el encarecimiento de estas materias primas, algo que para los ganaderos españoles sería de fatales consecuencias. Otros factores de producción agrícola como abonos y fertilizantes también se pueden ver seriamente afectados por el comercio con Ucrania y eso provocará nuevas subidas de precios. Un nuevo varapalo para las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas que se encuentran asfixiadas por unos costes de producción nunca vistos y unos precios de venta en origen que no permiten que la actividad agraria resulte rentable para el productor. Por todo ello, desde Asaja hacen un llamamiento al gobierno de Pedro Sánchez para que ponga en marcha de forma urgente un plan de choque para el sector agrario que le permita salir a flote de la comprometida situación en la que se encuentra. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para este año y establece las cuantías que deben regir desde el 1 de enero de 2022, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras. En este sentido y durante esta legislatura se ha subido el salario mínimo interprofesional en los años 2020, 2021 y finalmente ahora en 2022, para que alcance el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura, cumpliendo con lo establecido en la Carta Social Europea y en el Acuerdo de Gobierno. El incremento cuenta con el acuerdo de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT. El salario mínimo interprofesional queda en virtud de esta norma fijado en 1.000 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que implica una retribución salarial de 33,33 euros al día con carácter general. Los trabajadores y temporeros cuyos servicios no superen los 120 días en la misma empresa percibirán un mínimo de 47,36 euros por jornada legal. Hasta el próximo 19 de abril, las pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres podrán solicitar las ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se basa en el desarrollo de tecnología. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado en el BOE el extracto de la resolución que recoge esta convocatoria, por la que las subvenciones podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y o sectorial. Podrán adquirir la condición de beneficiarios las pequeñas empresas lideradas por mujeres y constituidas como máximo en los 3 años anteriores al 19 de abril con un capital social mínimo o capital social más prima de emisión o asunción de 20.000 euros, desembolsado íntegramente e inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud. Se
se podrán beneficiar hasta el 70% del presupuesto elegible de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por entidad beneficiaria. La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros. Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. En todo caso, las actuaciones subvencionables deberán iniciarse a partir del 1 de enero de 2023 y podrán finalizar el 31 de diciembre de ese año. En el caso de que el proyecto tenga una duración de un año o bien el 31 de diciembre de 2024 si el proyecto tiene una duración de 2 años. Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda Neotec previa o posterior a la concedida en virtud de la presente convocatoria. Asaja Salamanca participó estrechamente en la mesa redonda organizada por la Universidad de Salamanca la semana pasada para esclarecer los entresijos de la economía circular en el ámbito agrícola y ganadero. El congreso, que llevaba por título Economía Circular, la clave para el cambio y la sostenibilidad, se enmarcaba en el proyecto de Alianza Europea EC2U, en el que la Universidad de Salamanca participa junto con otras 6 universidades. La de Coimbra en Portugal, Poitiers en Francia, Jena en Alemania, Pavia en Italia, Turku en Finlandia y Alessandru Loan Husa de Lasi, localizada en Rumanía. El encuentro sirvió como marco de reflexión a través de la participación del vicepresidente de Asaja Salamanca, Julián Juanes, y representantes de la Junta de Castilla y León, así como de la Cámara de Comercio de Salamanca y la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca, ADRIS. El vicerrector de Relaciones Internacionales presidió el acto, que estuvo coordinado por la profesora de Administración y Economía de la empresa, Chabela de la Torre, quien introdujo el debate. Entre los participantes, además del representante de Asaja Salamanca, Julián Juanes, estuvieron Juan Carlos Martín Muñoz, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Alfredo de Miguel de Pablos, portavoz del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Salamanca, Cristina León, responsable del área de innovación de Itacil, Juan Bautista Alonso, gerente de ADRIS, Pilar Rodríguez Sánchez, representante de la Cooperativa de Iniciativa Social por 7 y Javier Carbonero, representante de la Oficina Verde USAL. Todos ellos presentaron las experiencias vinculadas a la economía circular en sus respectivas organizaciones y plantearon proyectos concretos, entre ellos algunos relacionados con la recirculación de productos, la gestión, valorización y aprovechamiento de residuos. El proyecto EC2U, que se puso en marcha en 2020, cuenta con 5 millones de euros de financiación europea, que se ampliarán con otras iniciativas que vayan surgiendo en su desarrollo hasta 2023. En una primera fase y de cara a 2027 como horizonte final. Y nos despedimos hoy con imágenes que nos envía Jesús de Berrocal de Salvatierra. Los agricultores y ganaderos tienen especial vínculo con los gatos, aunque no sean suyos. Los cuidan y a cambio los felinos mantienen a raya las plagas, como a los roedores que destrozan cereal, pienso o los cables del tractor. Aquí los de Jesús de Berrocal de Salvatierra. Ojo a la mirada felina de uno de ellos. Y también nos envían una foto de cigüeñas desde el cubo de Don Sancho, de Carmen Calvo. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa del Campo Salmantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.